Estimados compañeros, muy buenas tardes. Una vez más queremos darles la bienvenida en nombre del equipo del Departamento de Investigación. Y pues en esta tarde, una vez más, queremos compartir con ustedes temas acerca de la construcción de nuestros artículos científicos. Y lo que nos corresponde son las referencias y las citas. En cuanto a eso, pues voy a compartir igual pantalla con ustedes para que podamos ir siguiendo la presentación. Como les decía, vamos a hablar de las referencias bibliográficas y de la citación. Vamos a comenzar primero con la sabiduría popular. Como es bien sabido por todos, pues circulan a nivel nacional e internacional en los ámbitos académicos y científicos una serie de documentos que asumen convenciones que nos facilitan, de hecho, la producción por una parte y la otra la comunicación entre la comunidad. Si no tuvieran una norma específicamente y no estuviéramos basados en alguna convención, estarían todos muy desorganizados, muy desordenados. Y por lo tanto, pues son estos textos, estas normas, las que nos ayudan a nosotros a producir y a comunicarnos en la comunidad científica. Una de las cosas y uno de los modelos de referencia que nosotros tenemos son la construcción de las citas. Más o menos, así es como nosotros construimos nuestras citas, independientemente de la norma que estemos utilizando en ese momento. La mayoría de bibliografías consultadas nos dicen que debemos tener el apellido del autor, el año de publicación y finalmente la página, de donde tomamos pues esa cita específicamente. Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, si nosotros ponemos el apellido del autor Carapaz, el año 2021, y la página de la que tomamos fue la página 25. Entonces, pues esto en cuanto a las citas. De igual manera, pues nosotros podemos mirar aquí un ejemplo tomado pues, de un libro de Carl Jung. No valía más como buena psicóloga ahí una crítica de la desilusión que él hace en cuanto a un escrito citado por Freud, que también lo cita ahí abajo y dice esto fue escrito por Freud en 1915 en la página 50. Entonces esta es la referencia que hace el autor del nuevo texto basado pues en cuanto a la opinión de este otro autor, del cual toma la cita y la construye en su texto. Eso en cuanto a las citas. En cuanto a las referencias, nosotros sabemos y debemos estar ahí bien atentos, sea que utilicemos algún software o que utilicemos simplemente nuestro Word como asistente para las citas y referencias, o si lo hacemos manualmente, que está bien también, pues de todas esas citas que nosotros hayamos puesto en nuestro texto estén después en nuestras referencias bibliográficas, ¿cierto? Otra de las cosas que debemos tomar en cuenta es que sí o sí hay que seguir las indicaciones específicas de la revista donde nosotros queramos publicar. Entonces, en esta revista específicamente, pues nosotros podemos encontrar artículos publicados en revistas científicas, artículos aceptados para publicaciones, libros o capítulos de libros, tesis depositadas en bibliotecas, resúmenes de presentación en eventos, informes técnicos de proyectos y comunicaciones personales, entre otras cosas que nosotros podemos citar y después referenciar. Igual más o menos este podría ser un ejemplo de cómo podríamos mirar nuestra referencia así bien bonita, numerada, ordenada por orden alfabético, ahí con un interlineado sencillo, toda linda, ¿no es cierto? Según las normas que tengamos que seguir de cada una de las revistas donde queramos publicar. Tenemos algunas normas que nos ayudan a nosotros a estandarizar todo este tipo de cosas. El cómo hacer una cita, el cómo hacer una referencia, entre otras cosas. Estas normas que nos sirven para el proceso de publicación están centradas en 4 aspectos fundamentales. Decíamos en los mecanismos de citación y las referencias, que es lo que nos trae pues el día de hoy aquí, pero no solamente eso, sino también se ocupan de mirar el formato general de la presentación de trabajos, y esto es el tipo de papel en el que vamos a hacer la publicación, los márgenes como deben ser, el tipo de letra, los interlineados, entre otras cosas. También están centradas, por ejemplo, en la construcción de nuestras tablas y figuras. Construimos ahí nuestra tabla y figura según el formato que nos den pues nuestras normas específicamente. Nosotros ahí cuando dimos normas para procesos de titulación, ¡pum!, se nos prende un foquito, ¿no es cierto? Y me faltó el foquito en esta diapositiva. Se los quedo debiendo. Pero se nos viene una norma específicamente, que es la que hemos escuchado muchas veces. Sin embargo,
existen bastantes normas que podemos utilizar y de hecho pues que están disponibles y que algunas de las revistas utilizan. Una podría ser el Manual de Estilo Chicago. Este es un libro con normas de estilo para trabajos escritos que fue publicado por primera vez en 1906 por la Universidad de Chicago. La versión más reciente es la 17ª edición, que fue publicada en abril del 2017. Otra de esas mismas normas puede ser la de la Asociación de Lenguas Modernas, la MLA, que es también conocido porque pues tiene ahí presentación para trabajos escritos y es usado con frecuencia en el área de literatura, filosofía, estudios culturales y algunas áreas afines. Pues fue creado por esta asociación y publicada en el año 2016, la guía más reciente. También tenemos las normas Vancouver, un estilo utilizado principalmente en el área de medicina, utilizada por las revistas de Medline y PubMed. En 1978, el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas se reunió en Vancouver y pues aquí también tenemos las normas INCONTEC, que son pues realizadas por la entidad responsable de la normalización en Colombia, que es el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, y pues también nos sirve a nosotros para trabajos escritos. El estilo Harvard, pues es hecha por este profesor Edward Larenmark, que fue profesor de la Universidad de Jersey, director del laboratorio zoológico de la Universidad de Harvard, y pues se dice que este profesor puede haber copiado este estilo del catálogo que se utilizaba en ese momento y ahora por la biblioteca de Harvard. Y pues finalmente la primerita que se nos vino ahí a la mente, las normas APA. El uso de estas normas se ha extendido en las ciencias sociales, las humanidades, la salud, las ciencias administrativas, y es por eso que como abarca una gran cantidad de áreas en las que se ha difundido, pues por eso que nos suena muchísimo más que las demás. La 7ª edición fue publicada en el 2019. A sabiendas de esto, y hasta aquí hemos visto cómo hacer el formato de nuestras citas, cómo hacer el formato de nuestras referencias basadas en estas normas y basados también pues en lo que nuestras revistas de publicación en las que queramos nosotros publicar nos diga, ¿verdad? Entonces, hasta aquí el formato, la forma. Ahora queremos hablar un poquito acerca del fondo. ¿Cómo debe ser este fondo de nuestras referencias y nuestras citas? Nosotros no podemos citar muchas veces, lo hemos dicho en son de chiste, elrincondelvago.com, entre otras cosas, dentro de nuestras referencias. Para esto debemos saber que toda investigación científica es medible y la actividad científica a nivel nacional e internacional se mide, utilizando algunos indicadores métricos para medir las publicaciones científicas. Y he aquí que nosotros debemos tender a que nuestras citas y referencias sean hechas justamente mirando estos indicadores métricos de las revistas o de las bases de datos en las que nosotros estemos consultando la información para construir nuestro marco teórico y en el caso del artículo nuestra introducción. Es importante porque pues esto de aquí se mide y evalúa en función de los criterios relacionados con la cantidad de trabajos publicados y con la cantidad de veces que han sido citados. Esto es, el número total de citas efectuadas y el número de trabajos que han sido publicados. ¿Qué son estas publicaciones de impacto? Es a estas a las que nosotros tenemos que ir a buscar cuando estemos construyendo nuestra teoría acerca de nuestro proyecto de investigación. Justamente es a estas publicaciones a las que tenemos que echarles una miradita. Las publicaciones con impacto son aquellas que están indexadas en determinados portales de información que miden el reconocimiento y la calidad pues, de lo que se publica. Y aquí tenemos algunos. Muchas veces ahí también hacemos el de nuestra preferencia, el que más hemos conocido, el más nombrado, pues existen algunos que ya vamos a ver ahora y podemos pues tomar referencia cuando estemos justamente haciendo este tipo de trabajo investigativo bibliográfico. Uno de estos, pues una de estas bibliotecas es Cielo, que es una biblioteca científica electrónica en línea, y es un modelo para publicación electrónica cooperativa de revistas científicas en Internet. Es buena porque asegura la visibilidad y el acceso universal a la literatura científica producida en Latinoamérica. Entonces, esto es lo importante y lo más relevante de Cielo. En cuanto a Dialnet Plus, podemos decir que es una de las mayores bases de datos de contenidos científicos en lenguas iberoamericanas, y esto nos favorece porque nuestra lengua materna no es el inglés. Y pues aquí podemos encontrar artículos de revistas,
artículos de obras colectivas, libros, actas de congresos, reseñas bibliográficas, tesis doctorales, apostando claramente pues al acceso abierto a la literatura científica. Que no solo allí podemos encontrar información, pues, pero bueno, este nos proporciona una forma sencilla de buscar bibliografía académica a través de muchas disciplinas y fuentes, y también aquí podemos encontrar algunas cosas: artículos, tesis, libros, resúmenes editoriales académicas, sociedades, depósitos en línea, universidades y otros sitios web. En el worldwidescience.org, esta es una puerta también abierta a la ciencia global. Está compuesta por bases de datos de portales científicos nacionales e internacionales. Lo bueno de esta es que es multilingüe y de hecho nos ofrece incluso una traducción a nuestro lenguaje materno en simultáneo a lo que nosotros estamos pues consultando, pues, y eso es bastante bueno. Academia.edu, pues también es una plataforma. Lo más llamativo de Academia es que hay más de 33 millones de académicos inscritos en esta plataforma y se han añadido más de 10 millones de artículos y casi 2.000 millones de investigaciones. Entonces es un portal que tiene pues gran cantidad de información académica. Escolarpedia es una enciclopedia de acceso libre. Fue inspirada en Wikipedia, sin embargo, pues aquí tenemos la misión de complementar algo que le falta a Wikipedia y por lo que no puede ser una evidencia validada. Es que los artículos que están publicados aquí están revisados por pares y además están sujetos a curación por expertos. Springer, entre los buscadores académicos, pues no podríamos dejar de incluir a este. Es un recurso que nos proporciona pues acceso a millones de documentos científicos, de revistas, libros, series, protocolos, entre otras obras que podemos nosotros referenciar. RefSeek es un motor de búsqueda, en cambio, en la web para estudiantes y también para investigadores, que tiene como objetivo pues tener información académica de fácil acceso en la que podemos encontrar más de 1.000 millones de documentos. Podemos citar también a Microsoft Academic, en la que tenemos más de 80 millones de publicaciones, Document Server, que también ahí tenemos acceso a artículos, informes y contenido multimedia sobre, por ejemplo, física de partículas, y vemos que cada uno de estos portales pues, puede estar especializado en una u otra ciencia. El Journ es una herramienta de búsqueda única para encontrar artículos académicos y libros gratuitos. Nos ofrecen, por ejemplo, revistas electrónicas de artes, de humanidades, del mundo natural, de la ecología. El Instituto de Educación en Ciencias, ERIC, nos pone a disposición recursos de vanguardia en cuanto a la educación y también la práctica en las áreas de la educación. Ciencia, science.gov busca en más de 60 bases de datos, en más de 2.200 sitios web de 15 agencias federales. Por lo tanto, nosotros esta página nos puede ofrecer 200 millones de páginas de información científica de bastante autoridad en Estados Unidos. iSeek es un motor de búsqueda que igual recopila cientos de medios de recursos en cuanto al área científica. Otro lugar donde podemos buscar es Base, que es uno de los motores de búsquedas más voluminosos del mundo. Nosotros aquí podemos encontrar 80 millones de documentos porque pues tenemos ahí más de 4.000 fuentes bibliográficas que podríamos consultar y aquí se encuentra del 60 al 70% de los documentos que están indexados. En Science Research también podemos encontrar 300 colecciones de ciencia y tecnología. Aquí siempre nos eliminan los resultados duplicados y nos muestran los que tienen más relevancia respecto a la búsqueda que nosotros estamos realizando. Y con esto hemos visto que no solamente existe el Google. Muchas veces solemos decir es que no sé realmente dónde puedo encontrar esa información actualizada, de relevancia, y que sobre todo yo tenga la confianza de poderla referenciar como tal en mi escritura científica. Para esto podemos decir que cada una de estas bibliografías que están validadas también son medidas y tienen una métrica y un índice que van a ser calculados. Entonces, ¿cómo son esta métrica para las revistas y cómo sabemos cuáles tienen más prestigio que otras? ¿Cuáles son pues lo más top en cuanto a un tipo de información? Bueno, se van a calcular los índices de impacto o indicadores de impacto, que nos miden la repercusión que han tenido estas revistas en la literatura científica, analizando el número de citas que han recibido y los artículos que han sido publicados específicamente en ello.
De esta manera nos permiten a nosotros realizar comparaciones entre revistas y también nos permite mirar cuál es el ranking de las revistas de un área temática específica. Tenemos pues como estas herramientas, existen varias que nos permiten conocer justamente el índice de impacto de las revistas científicas más reconocidas y son estos de aquí. El JCR y el SJR. Los hemos visto en algún lado así de rojito. El Journal Citation Report cubre las publicaciones revisadas por expertos más citadas del mundo, de aproximadamente 200 disciplinas diferentes. Y por otro lado, el Simago Journal Country Rank surge como una herramienta libre y también como una herramienta alternativa al JCR y analiza las publicaciones indexadas en la base de datos de Scopus de la editorial Elsevier desde 1997 hasta el día de hoy. De estos dos índices de impacto, tanto del JCR como del SJR, podemos decir que no miden la calidad de un artículo científico específicamente, sino que miden la calidad de la revista donde esos artículos son publicados. También podemos decir que no todas las revistas tienen ese factor de impacto y las revistas que lo tienen actualmente no es que lo tengan permanentemente. El factor de impacto, de hecho, de una revista se actualiza cada año y puede variar de unos años a otros. Estos índices nos permiten buscar el factor de impacto de una revista concreta o de un grupo de revistas o establecer comparaciones entre ellas. De hecho, una misma revista que se localiza en distintas áreas temáticas es bastante probable que tenga un factor de impacto diferente en cada área temática que contemple. Tanto el índice de impacto JCR como el SJR nos dan a nosotros una idea de la clasificación de las revistas en cuartiles. Y vamos a ver de qué se trata también esto de los cuartiles. Además de ese factor de impacto o índice de impacto que se va a medir, en los dos índices anteriores, los rankings de revistas de cada categoría temática se miden siempre en cuartiles. Lo que se hace es ordenar a las revistas de mayor a menor en una lista en lo relativo al índice o factor de impacto. Entonces, vamos a tener el cuartil 1, o Q1, el grupo conformado por el primer 25% de revistas de ese listado. Entonces ahí en el Q1 vamos a tener nosotros a las revistas de más prestigio, a la élite real, pues, de las revistas de una temática específica. En el cuartil 2 o Q2 tenemos al grupo que ocupan del 25 al 50% de nuestro listado de revistas. En el Q3 los encontramos a las que se posicionan entre el 50 y el 75% y en el cuartil Q4 al grupo que está situado entre el 75 y el 100% del ranking ordenado. ¿Qué vamos a encontrar nosotros en nuestras revistas? Ahí podemos encontrar, por ejemplo, artículos editoriales, cartas al editor, artículos de revisión, artículos de investigación, comunicaciones breves, estudios de caso y reseñas bibliográficas. Los artículos editoriales son opiniones o posiciones del comité editorial en relación con temas metodológicos generales o alguna consideración de la política científica. Las cartas al editor son comunicaciones breves con análisis personales en relación a resultados a temas polémicos. Pueden responderse y generarse en una cadena de debates también. El artículo de revisión son ensayos narrativos y analíticos de información ya publicada, pero consecuencias de ideas nuevas y argumentos nuevos que integran un nuevo texto teórico. Es decir, no son simplemente revisiones bibliográficas pasivas y muertas, sino que pues tienen nuevos argumentos incluidos. Los artículos de investigación son aquellos donde se comunica por primera vez el análisis de resultados de una investigación y este es original y producida por los autores. Las comunicaciones breves son publicaciones de menor extensión, con estudios de caso, resultados de anecdóticos o muestras pequeñas que de hecho pues nos van a impedir una inferencia más globalizada. En cuanto a los estudios de caso, pues aquí se analizan temas actuales, fenómenos contemporáneos que representan algún tipo de problemática de la vida real en las cuales el investigador no tiene un control y por lo tanto no puede modificar o manipular las variables. Las reseñas bibliográficas son la presentación y crítica de una obra científica reciente y nosotros nos podemos preguntar, ¿cuáles de estas son las más importantes? Los artículos editoriales, los artículos de investigación, las cartas al editor, las comunicaciones breves, los artículos de revisión, las reseñas bibliográficas. De todo esto que nosotros podemos encontrar en nuestras revistas científicas, todos son importantes. Quisiera ya cerrar la exposición del día de hoy un poquito hablando de por qué es importante hacer investigación científica.
Resulta que en la actualidad se mide el desarrollo de los países por la cantidad de publicaciones que éste tiene. Se realizan rankings anuales y esos rankings son publicados a nivel internacional. Miren la posición que ocupa Ecuador. Pues ocupa la posición número 6 en el ranking de países de Latinoamérica. No es una buena posición, ¿listo? Miren ahí donde estamos. Después de Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia, México, bueno, entre todas esas cosas, nosotros ocupamos la sexta posición en Latinoamérica. Pero en el ranking internacional, en el ranking mundial, nosotros ni siquiera aparecemos en el ranking. Entonces es importante que nosotros sigamos trabajando en esto porque estamos trabajando en el desarrollo de nuestro país. Y finalmente, pues podemos decir que la preparación de nuestra bibliografía, de una bibliografía adecuada, extensa y actualizada, va a centrar la atención en todo el proceso de investigación. Es más, nos va a ayudar a que nosotros pues desarrollemos nuestro pensamiento científico, al análisis y también contribuye a mejorar los resultados de nuestra investigación. Y de allí la importancia de realizar una búsqueda bibliográfica adecuada y de construir nuestras referencias en cuanto a esto. Queremos agradecerles una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros, habernos puesto atención, habernos regalado unos minutitos de su tiempo y pues igual una vez más quiero saber cómo están las caritas y pasarles el micrófono a ustedes, abrir pues este momento en el que podamos nosotros recibir feedback de todas estas momentitos que hemos tenido para conversar acerca de estos temas. Espero que estemos pudiendo ser útiles de alguna manera. Y otra vez, muchísimas gracias. Les agradecemos por haber estado aquí el día de hoy. Y el micrófono es todo de ustedes. Muchísimas gracias.